Hola, bienvenidos a otro video de este canal. Mi nombre es Rodrigo González, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo, y en este video voy a hablar sobre cómo se representan números reales en una computadora en formato punto flotante. Tal vez la característica más importante del formato punto flotante es que puede representar una gran cantidad de números que van, por ejemplo, desde 1.23 a 10 a la menos 88 hasta números como 1.23 por 10 al 88. Esto se logra representando los números con esta forma, donde tenemos menos 1 a la s, donde s va a ser un bit de signo, por f, donde f va a ser la parte fraccional o mantisa, también se lo conoce, por r a la e, donde r va a ser la base del número y e el exponente. R puede tomar los valores 2 o 10. En esta presentación el valor de r va a ser siempre igual a 2. El formato punto flotante tiene ya varios años. Se empezó a usar a mediados de los años 70 aproximadamente. Y en aquella época, claro, no había un estándar, sino que cada fabricante de computadoras creaba su propio estándar. Y como siempre, la falta de estándares trae inconvenientes porque, por ejemplo, si el fabricante de un compilador quería incluir el tipo de dato punto flotante en su compilador, iba a tener que cubrir todos los posibles formatos dependiendo en qué computadora se iba a utilizar este compilador. En algún punto la industria se dio cuenta que había que avanzar hacia un estándar en punto flotante y en el año 1985 se publica el primer estándar de la IEEE, que se lo conoce como estándar IEEE 754. Este es el estándar que cumple la gran mayoría de unidades de punto flotante, o FPU por sus siglas en inglés. Si hoy ustedes toman las características de la FPU que está incluida en el microprocesador de sus computadoras, seguramente en algún lado va a decir, bueno, esta FPU cumple con el estándar de la IEEE 754. El estándar de la IEEE contempla punto flotante en base 2 y punto flotante en base 10. Nosotros nos vamos a centrar solamente en los estándares en base 2. Y dentro de estos estándares tenemos números de 16 bits, 32 bits, 64 bits y 128 bits, que se los conoce comúnmente como half precision, single precision, double precision y quadruple precision. También el estándar cubre esquemas de redondeo, operaciones aritméticas, funciones trigonométricas y el manejo de excepciones. Yo en particular en esta presentación me voy a focalizar en el formato de 32 bits, conocido como single precision o precisión simple, porque tal vez es el que más se usa en el contexto de un sistema embebido. Difícilmente un sistema embebido utilice, por ejemplo, double precision, un número de 64 bits. En este diagrama vemos cómo se acomodan los bits en una palabra de 32 bits. Empieza, en el primer bit es el bit de signo, siguen 8 bits para el exponente y finalmente 23 bits para la parte fraccional. El bit de signo vale 0 para números positivos o 1 para números negativos. La parte fraccional va a tener, como dije, 23 bits y representa potencias negativas de 2. Es decir, que el primer bit corresponde a 2 a la menos 1 y así sucesivamente hasta el último bit representa 2 a la menos 23. El exponente puede valer entre 1 y 154. Vamos a ver que los valores de 0 y 255 están reservados. Y para este formato, Single Precision, el sesgo vale 127. Entonces, si yo al exponente le resto el sesgo, voy a poder representar números que vayan ahora entre menos 126 y 127. Esto, yo siempre digo, es una manganeta que se implementa en el estándar para evitar ponerle un bit de signo al exponente. Este formato que presenta punto flotante para describir un número, para representar un número, tiene un inconveniente que vamos a ver con el siguiente ejemplo.
El número 13.25 lo podemos representar con este formato que vemos acá de distintas maneras. Vean, lo podemos representar con esta expresión donde tenemos este número que sería f por 2 a la 0, y si vamos variando el punto, es decir, si vamos poniendo el punto más hacia la izquierda, podemos ir incrementando en 1 el exponente de 2, como vemos aquí. Y todas estas expresiones son iguales, es decir, todo esto que está acá representa en formato punto flotante al número 13.25. Ustedes se darán cuenta que un formato de este tipo no serviría para nada, porque podemos representar un número de diferentes maneras. Entonces lo que establece el formato es que la única representación válida de este número es la que empieza con 1, es decir, que sería esta en nuestro ejemplo, 1 punto y el resto de la parte fraccional. El campo f tiene un 1 implícito. Este 1 no es parte de los 32 bits que conforman al número, por eso se dice que es implícito. Y lo que se forma entonces con el campo f, la parte fraccional, va a representar este número en realidad, a 1 punto con todas las potencias negativas de 2, desde la potencia menos 1 hasta la potencia menos 23. A esta manera de representar un número en punto flotante, la norma de la IEEE la llama forma normalizada. Veamos a continuación algunos ejemplos. Lo que quiero hacer es representar este número en base 10, 3215.020002, en formato punto flotante. Lo que voy a hacer es ingresar este número en esta página web. Voy a ingresar este número y voy a ver los diferentes campos que representan a este número en base 10 en formato punto flotante. La precisión que voy a elegir es el single precision de 32 bits. Vamos a ver que el estatus es normal. El bit de signo es 0, es decir que representa un número positivo. El exponente está dado por este campo. Fíjense que el exponente vale 138, pero menos el sesgo, en realidad vale 11, es decir que este número está representado por 2 a la 11. Y la parte decimal, o el campo f, está dado por este campo, donde este 1 es implícito, como dijimos anteriormente. Y a continuación vemos los 23 bits que componen al campo f. Estos 23 bits, a su vez, con el 1 implícito adelante, representan este número. Entonces, este número en punto flotante es 1.5698340 por 2 a la 11. Si vemos cuál es la representación en la computadora, es esta. Este es el número que efectivamente vamos a representar. 3215.0200. Si ustedes comparan el número original con el número que puedo representar en este formato punto flotante, precisión simple, se van a dar cuenta que algo falta. Hemos perdido algunos decimales. Veamos otro ejemplo. Lo que voy a hacer es tomar el número que quise representar en el ejemplo anterior y lo voy a multiplicar por 2. Este número es 6430.040004. Este es el número en base 10 que quiero representar. Y voy a ver que ahora el exponente efectivo vale 12 y el campo decimal vamos a ver que es el mismo del ejemplo anterior. Es decir, que yo he multiplicado mi número por 2 y lo único que ha cambiado es que se ha incrementado en 1 el exponente. Vamos a analizar ahora un tercer y último ejemplo. Lo que quiero hacer es tomar el número del ejemplo 1, dividirlo por 4 y representarlo ahora en punto flotante. Vamos a ver que el exponente pasó de valer 11 a valer 9, es decir, se decrementó en 2 unidades.
y la parte fraccional del número sigue siendo la misma. Y otra vez vemos que el número en base 10 que queremos representar, que es este que tenemos acá arriba, no tiene una representación exacta en formato punto flotante 32 bits. Luego de haber visto estos tres ejemplos, podemos sacar algunas conclusiones. Multiplicar y dividir por 2 en punto flotante es trivial, ya que lo que tenemos que hacer respectivamente es incrementar en 1 o decrementar en 1 el exponente. Tal vez recuerden que en punto fijo también era muy fácil hacer esto. Lo único que teníamos que hacer era desplazamientos hacia la izquierda para multiplicar por 2 y desplazamientos hacia la derecha para dividir por 2. Lo otro que es evidente es que no podemos representar todos los números reales en formato punto flotante, y esto es cierto con cualquier tipo de punto flotante de 32, 64, 128 bits. Es lo mismo que dijimos cuando vimos números en punto fijo. Los infinitos números que están representados en la recta de los reales no se pueden representar en una computadora, no importa qué formato utilicemos. Una tercera característica que tienen los números en punto flotante es que son autorrango. Tal vez esto no ha sido muy evidente en estos tres ejemplos que vimos, pero en la filmina que viene va a quedar más claro. ¿Por qué se dice que los números en formato punto flotante son autorrango? Lo que pasa es que cuando nosotros variamos el valor del exponente en un número en formato punto flotante, lo que estamos haciendo es movernos por diferentes tramos de la recta de los números reales. Analicemos a continuación el contenido de esta tabla. En la primera columna vemos diferentes valores que puede tomar el exponente para el formato punto flotante precisión simple. Partimos desde el menor valor, que es menos 126, hasta el mayor valor, que es 127. En la segunda columna vemos el menor valor que puede tomar el campo F. Este valor está representado por el 1 implícito seguido de 23 ceros. Este número en base 2 representa a un 1 en base 10. Por otro lado, el mayor valor que puede tomar el campo F es el 1 implícito seguido de 23 unos en base 2. Este número en base 10 es el que vemos acá en la filmina, que es casi 2. Vemos entonces que tomando un valor fijo de exponente y tomando un valor mínimo de f y un valor máximo de f, estos tres valores van a definir un rango en el cual estoy operando mientras no modifique el valor del exponente. Veamos algunos ejemplos. Si el exponente es igual a 0, el mínimo valor que puedo representar con ese exponente fijo es un 1 y el máximo valor que puedo representar es casi 2, este número que tengo aquí. Ahora, si ese exponente vale menos 1, el mínimo valor que puedo representar es 0.5 y el máximo valor es casi 1. Analicemos los casos extremos. Si el exponente ahora vale menos 126, el mínimo valor que puedo representar es 1.1755 por 10 a la menos 38 y el máximo valor que puedo representar es 2.3510 por 10 a la menos 38. Ahora, si el exponente vale 127, el mínimo valor que puedo representar es 1.7014 por 10 a la 38 y el máximo valor que puedo representar es 3.4028 por 10 a la 38. Tiene que quedar claro entonces que a medida que pasamos de exponentes muy negativos a exponentes muy positivos, lo que estamos haciendo es tomar la recta de los reales por pedazos. Y además también, a medida que pasamos de exponentes negativos a exponentes positivos, estos tramos vemos que van creciendo en tamaño. Algunas filminas atrás dijimos que el formato en punto flotante tiene un 1 implícito y que este 1 se ubica adelante de los 23 bits del campo F. Esta representación presenta un serio problema, que tal vez ustedes ya lo hayan visto, se hayan dado cuenta. Con este formato, con este 1 implícito,
no se puede representar al 0. Entonces, para sortear este gran inconveniente, lo que se hace es, se considera que cuando el exponente es igual a 0, en lugar de un 1 implícito, el número tiene un 0 implícito. Y si el exponente es igual a 0, el exponente menos el sesgo es igual a menos 127. Este va a ser el exponente efectivo al cual se eleve 2. Entonces, el número queda de esta manera, 0.f, donde de nuevo los diferentes bits de f van a representar potencias negativas de 2. A este formato, con un 0 implícito, se lo conoce como forma denormalizada. Veamos con un ejemplo cómo podemos representar un número punto flotante en formato denormalizado. El número que quiero representar es menos 3.4 por 10 a la menos 39. Tiene que ser un número muy pequeño, ya que los números denormalizados son aquellos que se encuentran alrededor del 0. Cuando ingreso este número, en este analizador de números en formato punto flotante, el analizador detecta que es un número denormalizado. El bit de signo es 1, ya que es un número negativo. El exponente vale 0, es decir, que el exponente efectivo va a ser igual a 0 menos 127, es decir, menos 127. Y la parte fraccional, veamos que ahora empieza con un 0 implícito y está representada por este patrón de bits, que a su vez representan un número en base 10 igual a 0.578480. Este número por 2 a la menos 27 representan este número, menos 3.3 y una seguilla de 9 por 10 a la menos 39. Otra vez vemos que el número que podemos representar en este formato punto flotante 32 bits no es el mismo que el número original, aunque sí están bastante cerca.